¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo, indirecto, este también, de idiomas en positivo, donde los idiomas siempre tienen un efecto multiplicador. Hoy vengo, bueno, siempre digo lo mismo, súper bien acompañada con un colaborador de lujo para hablar de dos temas que son increíbles, a mí me apasionan y que juntos son ya la bomba, como es la neurociencia y la productividad. El objetivo de esta colaboración que vamos a tener con David Carulla, que enseguida le paso la palabra y que nos explique su historia, porque es muy interesante cómo ha llegado a hacer lo que hace. El objetivo es hablar sobre productividad, más allá de las famosas 3P que aplican en la productividad, como son la ley de Pareto, Parkinson y el método Pomodoro, porque es un tema que es recurrente, el hecho de no, si yo me pondría con el idioma, pero no tengo tiempo. Y quien dice idioma, pues otros hábitos que son buenos y saludables, como hacer ejercicio y demás. Acudir a la falta de tiempo es algo común y a veces es verdad que nos falta tiempo. Entonces, si podemos ayudar desde el ángulo de la productividad a que hagas espacio para el idioma, objetivo conseguido. Así que enseguida paso la palabra a David. A David lo conocí a través de contactos en LinkedIn. Es la maravilla de esa red profesional, que gracias a un contacto llegas a otro y otro. Y cuando vi su perfil, neuroproductividad, me lancé y le dije, David, me tienes que conceder una entrevista, una colaboración, porque el tema es fantástico. Sin más, le paso la palabra a David. Muchas gracias. Bienvenido, explícanos qué haces y quién eres. Pues gracias a ti, Paloma, por esta oportunidad, por esta entrevista. Yo me lo paso genial. Y bueno, pues ¿quién soy? A ver, ¿quién soy? Es una pregunta muy, Sí, muy profunda. Quizás es más fácil qué hago, ¿no? O a qué me exacto. dedico. Pero bueno, pues básicamente mi historia es que yo soy ingeniero forestal de formación. Mm, Entonces es un poco extraño, ¿no? Porque dices, ¿cómo has llegado a la productividad o a la neurociencia o a la neuroproductividad? Bien, pues cuando yo terminé la carrera no encontré trabajo de lo mío. Estábamos en la crisis que venía del 2008 y yo terminé en 2010, entonces ahí fue un momento difícil para encontrar trabajo y era un poco el plan que tenía la vida para mí de decirme de que no debería dedicarme a eso. Y entonces, pues en ese tiempo estuve trabajando en un comercio para tener al menos algunos mm, ingresos, que no tenía nada que ver obviamente con mi profesión, y en ese tiempo, en esos 2 años, 2 años y medio, hubo un hecho que me marcó bastante, que fue ir a un congreso sobre inteligencia emocional que se hacía en mi ciudad. Y me llamó la atención porque venía el señor Eduard Punset y dije, a ver, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Entonces, cuando lo descubrí, pues me encantó. mm, Me gustó tanto que hice un máster en la Universidad de Barcelona relacionado con esto, ¿no? De hecho, yo era formaba parte de la segunda promoción del máster en inteligencia emocional en las organizaciones y en ese máster pues descubrí que, bueno, que había mucho más en relación al mundo, pues a veces superficial que vemos, ¿no? Y que había unas habilidades que podían ser útiles para también, para mi vida profesional, ¿no? Más allá bueno, las típicas cosas técnicas, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues había, ¿no? Todas las habilidades, lógico-matemáticas, etcétera. Entonces había visto, ¿no? Que había otras inteligencias, más allá del coeficiente intelectual, que eran interesantes, ¿no? Y en este máster, pues además de, por supuesto, todos los temas relacionados con la inteligencia emocional, también descubrí el mundo de la productividad personal, especialmente a través del libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, lo cual me maravilló y además siendo ingeniero, pues me encantó porque veía un poco, mira, ahí puedo planificar, tal, ¿no? Y mm, es una cosa que eché de menos. Luego pensé, qué bien me hubiese ido esto para mis estudios. Pero ujú, bueno, al final entonces, además de aprender sobre productividad y sobre inteligencia emocional, también aprendí sobre neurociencia. Y entonces ahí se generó ese caldo de cultivo que luego me derivó a pues, unos meses después de terminar este máster a tener ganas de emprender, ¿no? Y así fue como con mi socio Miquel Nadal
que de hecho pues él también quería emprender y estábamos ahí un poco pues en una situación que no sabíamos qué hacer con nuestra vida laboral y surgió la idea, oye, ¿qué tal si montamos una empresa tú y yo? Y bueno, Miquel, mi socio, es psicólogo, entonces él tiene mucha experiencia en este campo, sobre todo de la psicología organizacional. Y él me dijo, oye, pues yo creo que podemos hacer un buen tándem. Bueno, pues vamos a probarlo, un ingeniero y un psicólogo, ¿no? Y así fue como pues, creamos nuestra propia consultora de recursos humanos y empezamos a dar bueno, pues, formaciones sobre productividad personal, inteligencia emocional, liderazgo, gestión de equipos. Y al final, con el tiempo, pues fuimos diseñando, fuimos viendo que había una disciplina que a nosotros pues era la que éramos más afines, que era la neuroproductividad, ¿no? Y creamos este concepto y uniendo las dos cosas, ¿no? Neurociencia y productividad personal. Y entonces, pues empezamos ya a hacer formaciones prácticamente solo de este tema y eso es lo que nos ha pues, dado a conocer a muchas organizaciones y empresas y ya llevamos 8 años, así que estamos encantados. Así que este sería un poco mi historia, ¿no? Resumida a nivel profesional hasta el día de hoy. Muy interesante. Pues nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. Entremos un poquito ya en materia. ¿Cómo aplica la neurociencia a la productividad? Sí, eso es la pregunta clave, ¿no? Porque parece que no tienen mucha relación o no está claro cuál es la relación que existe y para nosotros pues realmente es muy, muy, muy importante porque bueno, nuestro cerebro es una herramienta excelente, ¿no? Para producir, para hacer cosas, para crear y necesitamos saber cómo funciona. Si no sabemos cómo funciona, si no sabemos cómo funciona nuestra principal herramienta, va a ser difícil que seamos productivos, ¿no? Entonces empezamos a ver pues que en los últimos años el tema de la neurociencia tiene mucho auge porque hay una tecnología que permite descubrir cómo funciona el cerebro de una forma mucho más exhaustiva y precisa que los años y décadas atrás. Y entonces pues tenemos mucha información, ¿no? Cada día salen estudios nuevos y entonces esto pues a nosotros nos contagia y nos da muchas ganas de decir, oye, pues ¿qué es lo último que hay sobre el cerebro? Ah, pues mira, funciona así, funciona de esta manera. Entonces lo que nosotros hacemos es revisar esa bibliografía científica y la trasladamos al mundo práctico. Es decir, cogemos la bibliografía, cogemos científica, cogemos los problemas que hay en el mundo laboral e intentamos hacer ese mix para dar soluciones prácticas, ¿no? Nuestros talleres siempre son prácticos, aplicables, porque no sirve de nada explicar muchas teorías si luego no lo puedes aplicar, ¿no? Claro. Luego nos explicas alguno de esos casos prácticos, pero primero otra pregunta, ¿no? Efectivamente el tema de la productividad está muy, muy en boga, todos necesitamos ser más productivos, estirar el tiempo, pero antes de ver qué se puede hacer para ser más productivo, me gustaría preguntarte, David, ¿cómo sé que soy más productiva? Otra buena pregunta. El tema es que la productividad o el rendimiento es una cosa muy individual, muy personal. De hecho, es una percepción. Tú tienes la percepción de si eres productivo o no. No hay unas reglas. No, porque, claro, tú podrías decir, si tú quisieras hacer una regla o una medición, pues podrías decir cuántas tareas hago por hora, o si estoy escribiendo cuántas palabras escribo por hora, ¿no? Es decir, lo compararías con el tiempo. O sea, producción por tiempo, ¿no? Medirías eso. Claro, pero también tienes que medir la calidad, ¿no? También tienes que medir el número de errores, ¿no? Es decir, hay muchas variables. Y al final, en realidad, cuando hablamos de productividad, pues muchas veces es una percepción, ¿no? Por eso cuesta tanto de medir. Sí que es cierto que, por ejemplo, en las organizaciones la productividad se mide en base a los objetivos. ¿Se han cumplido estos objetivos en este tiempo determinado? ¿No? Y así es como se mide. Lo que pasa que para mí esto es un poco perverso porque muchas veces esos objetivos no te los marcas tú, te los marca la organización y la organización siempre intenta llevarlo al máximo para que tú te esfuerces más sin tener a veces en cuenta las condiciones, digamos, de salud, ¿no? A veces se llegan a unos extremos en los cuales uno pierde la salud para alcanzar esa productividad. Y eso no es lo que queremos. De hecho, desde la neuroproductividad intentamos también
trabajar ese bienestar, ¿no? Es decir, no tiene sentido ser muy productivo si tú te sientes mal. Después tienes problemas a nivel psicológico o emocional y por lo tanto tenemos que encontrar ese equilibrio. Por lo tanto, quiero que os quedéis con la idea de que la productividad, el ser productivo o no, en realidad es una percepción, pero la idea es encontrar el equilibrio entre la satisfacción de lo que estás haciendo y tu salud, ¿no? Si no hay Mm, salud, no hay productividad. ujú. ¿Y qué papel juega en esa percepción las expectativas que uno se marca? Pues todo, la verdad es que Mm, todo. Las expectativas son al final esos objetivos muchas veces. Es importante si te los marcas tú, te los marcan otros, porque entonces ahí hay más fricción si te los marcan otros. Por eso siempre recomendamos que los objetivos en las organizaciones siempre sean pactados de verdad, es decir, que la persona que lo tiene que cumplir lo pacte con su supervisor o supervisora, porque si no, pues ahí se pierde, ¿no? Se pierde o ujú. sea, hay una disonancia, hay algo que no funciona bien y al final pues acaba siendo un desastre porque, bueno, pues hay como discusiones, conflictos, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, al final, es un poco esto. Y entiendo también la percepción de ser productivo o no está relacionada a esa sensación que tenemos más de uno de que acaba la jornada y no sabes qué has hecho. Has hecho tantas cosas que no sabes qué has hecho. Sí, eso, claro, eso sucede porque has sido, digamos, no has seguido una planificación y Ujú. has ido apagando fuegos, ¿no? Que es lo que suele Correcto. ocurrir en las empresas y, bueno, a los freelance también les pasa. Sí. Entonces el problema está en que no tienes una clara delimitación de qué tipo de tareas tienes que hacer en cada momento, ¿no? Ujú. Nosotros, por ejemplo, decimos que hay como en realidad tres tipos de actividades por hacer. Una serían los eventos, ¿no? Es decir, las reuniones que haces con otras Ujú. personas, pueden ser videollamada, puede ser presencial, pero bueno, eso ya sabes que ahora es un momento así un poco Está raro. complicado, sí. Pero al final todo lo que son eventos son eventos. Es decir, aquellas actividades que haces con otras personas. Luego tienes las tareas y hay dos tipos de tareas. Las tareas de control, que son las tareas que haces de forma repetitiva, aquellas que tienes que hacer todos los días. Tengo que, no sé, revisar las redes sociales, tengo que contestar los correos, hay un software que cada día tengo que introducir unos datos X. Vale. Esas son las tareas de control. Y luego están las tareas puntuales, que son aquellas que normalmente son las importantes, son las que nos llevan a los objetivos, ¿no? Que es lo que hablábamos. Y al final, pues con estos tres tipos de tareas, el problema es que muchas veces nos planificamos tareas puntuales como si no tuviéramos eventos, es decir, reuniones, un montón, y como si no tuviéramos que hacer esas tareas de control que hay que hacer todos los días. Entonces, puede ser que un día hayas tenido muchas reuniones y muchas tareas de control, porque has tenido muchos emails, porque, no sé, o porque has tenido, nos faltaría aquí una cuarta cosa, lo que pasa que yo la pongo dentro de las tareas puntuales, que son las tareas imprevistas. Entonces, si tú tienes muchas tareas imprevistas, muchas tareas de control y muchos eventos, no te da tiempo para las tareas puntuales que son las que realmente te llevan a alcanzar esos objetivos que tú tienes, ¿no? Entonces el problema, y uniéndolo a la pregunta anterior de las expectativas, el problema está en que tú tienes la expectativa de hacer un montón de cosas, pero como tienes todo eso y no eres consciente de ello, pues te pones más, te exiges más, como si todo el día tuvieras el 100% de energía. Y eso no es así. Entonces eso te lleva a una frustración. El día siguiente tienes trabajo acumulado y sigues acumulando hasta que llegas el viernes y acabas pues, súper cansado, ya no tienes energía y lo que se hace normalmente es que te acabas llevando trabajo para casa, para el fin de semana, con lo cual ya al final llegas a un problema de salud muchas veces, ¿no? Porque te has Mm, forzado tanto eh, que entonces pues ya no das más de sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, una de las cosas que nosotros pues, trabajamos con la neuroproductividad es tener muy claras las cosas que tienes que hacer, es decir, la planificación, pero que sea una planificación realista, teniendo en cuenta que este día igual tienes muchas reuniones o muchas tareas de control o que pueden surgir muchos imprevistos y por lo tanto, ante una planificación más realista, digamos que
esa conciencia nos ayuda a tener unas expectativas también más realistas, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Ujú. Perfecto. Vamos a entrar ya un poco en caso práctico, si te parece, Sí. y comentabas estas categorías, ¿no? Entre Ujú. eventos y diferentes tipos de tareas más puntuales y estratégicas quizás, y otras de control y más rutinarias. Y hablabas también de la energía que tenemos durante el día, cómo gestionarla. Coméntanos cómo hacemos y después vamos a hablar de lo que acabas de hacer, de beber, pero lo aparcamos para después. ¿Cómo gestionamos la energía con tareas eventos? Bueno, lo más importante es tener en cuenta cuando nosotros tenemos alta energía mental, hablamos de energía mental, o energía baja, ¿no? La energía mental vendría a ser como tu capacidad de estar lúcido, de estar despierto, de, venga, voy a hacer cosas, ¿no? Cuando te sientes ágil, cuando te sientes que fluyes, ¿no? Y esto varía a lo largo del día y también varía en función de cada persona, ¿no? De hecho, hay un concepto científico que son los cronotipos, que Ujú, te dicen si tú eres una persona que tiene más energía por las mañanas, por las tardes o incluso nocturno, ¿no? Hay distintos cronotipos, matutino, el intermedio y ujú, el vespertino. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando tú conoces tu cronotipo, la idea es adaptar las tareas que tienes que hacer a ese cronotipo. Es decir, no forzar la energía que tú tienes, sino adaptar las tareas, la dificultad y la exigencia energética de cada tarea a tu disposición, a la energía que tú dispones, ¿no? ujú, Entonces, para poner un ejemplo fácil, si tú sabes que hay una tarea que te cuesta mucho porque es exigente, porque es estratégica, porque es creativa, pues deberías de hacerla en los momentos del día en los cuales tú tengas más energía. Si tú eres de mañanas, tienes el cronotipo matutino, pues deberás hacerla por las mañanas. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente es de mañanas, tiene el cronotipo matutino, y lo primero que hacen es abrir el mail, que sería una tarea, en este caso, de control, y que sí, no es estratégica y no es creativa, y que es rutinaria y que nos roba mucho tiempo. Entonces eso es un error porque ya empiezas el día un poco pues, fuera de onda, ¿no? Estás metido en una cosa que no deberías estar haciendo y pues eso te provoca que luego ya cuando te pones con esa tarea ya estás más cansado, ya no rindes tanto, te da pereza, la dejas para el día siguiente, procrastinas, ¿no? Esta palabra ujú, famosa, y mm, al final acaba siendo todo muy, muy complejo, ¿no? Es decir, tienes la sensación como de que no has avanzado nada, lo que tú decías antes, ostras, no sé qué he pasado, pero no he hecho nada, ¿no? Entonces nosotros buscamos esa planificación realista que le ponga conciencia a lo que estamos haciendo y el por qué, ¿no? Y tener en cuenta esa energía mental, pues para nosotros es imprescindible. claro. Eso de la energía y del cronotipo Ujú. siempre me hace pensar en el tema del ejercicio, ¿no? Hay Mm. personas que les va mejor hacer ejercicio a primera hora de la mañana, otras al mediodía y otras por la tarde, ¿no? Y entonces, yo soy de mediodía. En cierto modo, creo que porque he creado ese hábito y a mí ponerme por la mañana se me hace como una montaña. Y a veces no es cuestión de luchar, ¿no? contra el cronotipo. Si es así al mediodía, pues no intentar forzar algo por la mañana si al mediodía en mi caso me funciona porque además me supone como empezar el día de nuevo y por la tarde vuelvo a estar súper fresca. Mi energía se eleva un montón, así que en eso me ayuda. Es muy interesante el tema del cronotipo y de efectivamente ver cuándo uno tiene la capacidad y la energía mayor y atacar esas actividades que suponen mayor desafío por dificultad y como decías, ¿no? Y comentábamos antes, no dejarlo para el final del día porque ahí es fácil que no lo hagas porque es que tu cuerpo ya no puede y tu cerebro te va a decir, ahora no es el momento, que no estamos para esto, ¿no? Exacto. Eso es muy interesante. Otro tema que comentabas es el tema de mirar los emails, ¿no? Mm. Es cierto que tenemos hoy en día ese, yo creo que ya automatismo, ¿no? De Sí, apenas así nos es. levantamos, de controlar todo, no sea que haya bueno, que apagar un fuego, ¿no? Ujú. Y quería comentar también el hecho de, que lo hablamos la primera vez que tuvimos ocasión de compartir, y comentabas el hecho de la importancia de gestionar el inbox Ujú.
¿Y por qué eso es importante? Y otro tema asociado es el tema de las notificaciones. ¿Cómo responde nuestro cerebro ante un inbox lleno de emails y notificaciones que nos van llegando? Claro, para nuestro cerebro eso está pidiendo atención, ¿no? Es decir, cada email que está en nuestra bandeja de entrada está pidiendo atención, cada notificación evidentemente también, y cuando tú recibes una notificación, tu cerebro, digamos, que tiene que dividir su energía, su atención, y ponerla en distintos sitios, ¿no? En la tarea que estás haciendo y en la notificación que acabas de recibir. Entonces, digamos que hay una pérdida de energía en eso, y aunque a nosotros no nos lo parezca, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, no, yo lo oigo, pero a mí no, a mí esto no, no me afecta para nada. Eso es falso, lo que pasa que eh, no lo puedes medir, no puedes coger ahí la energía del cerebro y saber cuánta energía se ha ido a una cosa u otra. Pero sí que científicamente, sí que se sabe que hay una distorsión, ¿no? Es decir, el problema es que tú no lo puedes medir en tu casa, ¿no? Esto se ha medido a través de experimentos, pero tú no lo puedes medir en tu casa exactamente si cuando he recibido la notificación mi cerebro se ha ido la energía, ¿no? Estaría muy bien tener una pantalla que te dijese, mira, ahora tu energía se ha ido aquí. Ah, sí, sí, vale. Entonces ya seguramente no lo harías y apagarías las notificaciones, ¿no? Pero como en tu caso personal no lo puedes medir, y esto, los estudios que se han hecho son experimentos, pues al final la gente no tiene la sensación de que eso es verdad, ¿no? Y entonces pues no hace caso. Cuando nosotros explicamos esto, pues mira, hay unos experimentos que se ha hecho así y tal, y se sabe que la multitarea es una mala opción, porque evidentemente pues nuestro cerebro pierde ese foco y por lo tanto no hace la tarea bien o la hace con más errores o le cuesta más hacerla, pues al final la conclusión es esa, que tenemos que eliminar las notificaciones porque nos quitan atención y por lo tanto porque entonces viene un miedo, ¿no? Ya, pero entonces ¿cómo me entero? Bueno, pues hay que trabajar en parcelas de tiempo, es decir, durante el día tener unos tiempos, unos momentos del día, puede ser 3, 4, 5, en los cuales revises tu correo electrónico. Y esa es la forma de trabajar más óptima. Incluso decimos, si uniéndolo al tema anterior, de no empezar con el correo electrónico. Es decir, dejar unos minutos para hacer la tarea más importante del día, especialmente si eres de mañana, si tienes energía por la mañana, y entonces en ese momento hacer pues esa tarea más, la que te cuesta más, la más difícil, ¿no? Y una vez hecha, ya sí, ponte con el mail. La gente tiene miedo porque justamente el mail se usa mal, ¿no? Se usa mal porque muchas urgencias se envían por el mail. Y eso es un problema porque fuerzan a que tengas que estar pendiente todo el día del mail, lo cual es un desastre para tu cerebro y para tu productividad. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que debería de haber una herramienta distinta para comunicar urgencias, ¿no? ¿Cuál? Bueno, aquí ya cada persona pues debería escoger o cada organización debería escoger la suya, pero yo creo que lo mejor es el teléfono. Es decir, llamada y ya está. O sea, lo que es urgente de verdad, llamada. Porque es que si no, em, es que no puedes ser esclavo de tener que estar con el mail abierto. Claro. Es otro consejo que decimos, que no lo tengas nunca abierto y simplemente lo trabajas en esas parcelas de tiempo 3, 4 veces al día, después de comer, antes de terminar, ¿no? Unos momentos que tú tengas marcados. Y además, respecto a lo que tú decías del inbox, de esa bandeja de entrada, nosotros recomendamos trabajar con la bandeja de entrada a cero. Es decir, cero significa que, bueno, que solo estén los mensajes que has recibido hoy, pero que cuando los recibas ya los proceses en unas carpetas y que no tengas toda esa información ahí, ¿no? Nosotros tenemos un método que explicamos cómo conseguir ese inbox cero, aunque tengas ahora 10.000 emails, y es un método fácil que se explica en apenas una hora y unas carpetas concretas que te ayudan a que esa información se procese y que tú no te olvides de nada, porque tenemos los problemas que usamos el email como lista de tareas. Todos los correos los tengo ahí en la bandeja de entrada porque así sé que lo tengo que hacer. Eso es un error porque al final estamos usando una herramienta que no está hecha para ese uso y que además nos roba mucha energía, mucha atención, porque cada email que estamos ahí leyendo nos está diciendo esto está por resolver, esto es un problema, y nuestra mente ahí se atrapa en esto. Entonces, el objetivo es tener una lista de tareas para las tareas y el correo solo como medio de comunicación. Sí, porque es verdad que el número de emails a veces abruma, ¿no? Ahora me viene el recuerdo de cuando trabajaba por cuenta ajena, ¿no? Y volvías de vacaciones y tenías tropecientos mil
correos electrónicos y te pasabas Entiendo. un día solo eso y la sensación era de... Luego te pones y los vas sacando, pero te abrumaba cuando veías tantos mails. Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho ya incluso te tienes que reservar un día, ¿no? Para gestionar los correos. Mm, Sí, sí, el tema del mail es un problema y bueno, pues hay que intentar sacarlo de esta forma, ¿no? Con este método sí. que nosotros enseñamos para que el mail sea pues, una herramienta más y que no te robe tanto tiempo como te roba. Sí, y el tema de las notificaciones, Ujú. en mi caso, yo he apagado casi todas las notificaciones, pero me quedan todavía dos, que es WhatsApp y mail. Y es verdad que no acudo automáticamente siempre, a veces sí, ¿eh? Pero si estoy haciendo una tarea importante que requiere mi concentración, hasta que no me he concedido, reservado el espacio de break, no voy a mirar qué es. Pero mi mente sí que identifico perfectamente cómo mi mente piensa, uy, eso es un WhatsApp, ¿quién será? O sea, ni que sean milésima de segundo. Y haciendo esta entrevista, Ujú. confieso que me ha entrado un mail, una notificación, y mi mente un momento ha ido a pensar, ¿qué es? Entonces, ahí, así que mi siguiente paso es cerrar todas las notificaciones porque realmente, además, es que es una calidad de vida espectacular. El hecho de no recibir y de entrar yo cuando quiera a ver qué vídeos nuevos se han subido a YouTube o qué mensajes hay en LinkedIn o lo que sea, te da también mucho control, ¿no? Porque si no estás tú a merced de la notificación que entra. Claro, te conviertes en una persona reactiva en lugar de ser proactiva y ser tú quien decide qué estoy atendiendo en cada momento. Exacto. Si yo no hago esto, pues al final lo que tú decías, estoy a merced de los demás y eso va a hacer que mi productividad pues seguramente no será la que yo considere que tengo que tener, ¿no? Porque bueno, Ujú. pues no puedo hacerlo todo, no puedo estar pendiente de todo y pretender tener energía cuando necesito hacer esa tarea difícil que es la que tengo que hacer. Claro, hemos hablado entonces de saber gestionar la energía en función de nuestro cronotipo. Ujú. También de asignar de manera correspondiente el tipo de actividad que queremos hacer, sobre todo si es más estratégica, más desafiante, incluso a veces, y hablo en primera persona, la que menos me gusta la hago la primera para así ya sacármela de encima Sí, también. es una Eh, buena, es es una buena otra opción. estrategia, ¿no? Sí, sí. ¿Algo más que quieras añadir en este punto? Del tema de la energía, bueno, uniéndolo con el tema de los idiomas, por ejemplo, Mm, muchas veces cuando tú estudias un idioma es importante coger el hábito, ¿no? total. de estudiar cada día un poquito, ¿no? Y el problema es que muchas veces, además siempre ponemos este ejemplo de los idiomas en los talleres, porque dices, no, me voy a poner con el inglés después de cenar. Es un buen momento porque estoy ya más tranquilo, tal. El problema es que no tienes energía, normalmente, ¿no? Mm, Y a no ser que te levantes a las 12 del mediodía. Entonces, claro, si tú no tienes energía en ese momento, el problema ya no es el propio estudiar con baja energía, que también. El problema es que para tú hacer una acción necesitas energía para tomar la decisión de que la vas a hacer, ¿vale? Es decir, para tomar la decisión de que me voy a ir a correr un rato, de que me voy a ir pues no sé, me voy a poner a estudiar inglés o me voy a fregar los platos de la cocina, da igual, cualquier acción, mm, cualquier tarea. mm. Entonces, claro, el cerebro ya sabe que esa tarea de estudiar inglés requiere energía, requiere esfuerzo. Entonces, cuando tú estás cansado, va a ser más difícil que te pongas porque digamos que las resistencias del cerebro para no hacer esa tarea son mayores, ¿no? El Me cerebro te encantó. dice, no, ya lo harás mañana, que hoy estás cansado y te mereces un descanso. Ah, vale, vale, pues ya está. Ha Sí, salido y una serie nueva, o está súper bueno, interesante el claro, capítulo X. claro, claro, claro. Entonces, en Sí, ese sentido, digamos que cuando tienes alta energía es más fácil superar esas resistencias, ¿no? Que en nuestra cabeza, ¿no? aparecen y que de alguna forma, pues bueno, o lo hacemos así o realmente tomamos decisiones con alta energía o todas aquellas cosas que nos cuesten, especialmente los hábitos cuando es las primeras veces que los hacemos, ujú, va a ser un fracaso, ¿no? Entonces sí, necesitamos poner los hábitos nuevos y aquellas cosas que nos cuesten en momentos de
alta o al menos media energía, ¿no? Porque luego aquí hay un problema y es este de que, no, claro, es que yo cuando tengo energía estoy en el trabajo, entonces ¿cuándo estudio inglés, por ejemplo, ¿no? Y aquí pues hay que ver estrategias que tienen que ver con quizás levantarse antes y estudiar antes de ir a trabajar. Ya, pero eso supone, bueno, ¿pero tú quieres aprender o no? Sí, efectivamente, es algo que trabajo en el programa Idiomas en Positivo, ¿no? El hecho de cómo integrar el idioma en tu día a día, generar rutinas, hábitos, aprovechar tiempos y maneras más estratégicas de sacar mayor rendimiento al contacto que tienes y basado en parte en la neurociencia, porque, como comentaba, es un tema realmente apasionante. Vamos a comentar, bueno, lo del agua No, del agua. y luego los otros temas que muy interesantes. Sí. El agua, me comentabas Ujú, antes que nuestro cerebro necesita 3 cosas básicas ujú. y una de ellas es el agua. Coméntanos y explícanos por qué. Sí, sí, sí. Sí, nuestro cerebro necesita hidratación, como todo nuestro Ujú. cuerpo, pero el cerebro especialmente, ¿no? Entonces, hay personas que no beben apenas durante el día y es muy importante que cuando tú estás haciendo un esfuerzo mental, tengas el agua cerca y vayas bebiendo cada cierto tiempo. No hace falta que sea un tiempo, no, cada 20 minutos un vaso. No hay que ser así de estricto, ni mucho menos, pero sí que hay que ir bebiendo, hay que ir hidratando nuestro cerebro también, ¿no? Nuestro cuerpo, Ujú. porque, bueno, pues se ha demostrado que realmente si no bebemos suficiente, nuestro cerebro, digamos, no funciona tan bien, ¿no? Al final es como un motor que no tiene aceite. Si tú no le pones aceite, al final se puede gripar el motor, ¿no? Claro. Esto es un poco Ujú. lo mismo. Y luego, pues evidentemente nuestro cerebro necesita otras dos cosas, bueno, necesita muchas cosas, pero por poner tres cosas importantes sería la glucosa, es decir, pues una alimentación. No me estoy refiriendo al azúcar ahí, Sí, meterse azúcar blanco, exacto. sino glucosa en distintos formatos, pues, por ejemplo, un poco de fruta, que en este caso sería la fructosa, pero simplemente, o por ejemplo también otra cosa interesante, que es, por ejemplo, los frutos secos, porque la glucosa que llevan, digamos, es una glucosa que se libera de forma paulatina. Sí, En cambio, por ejemplo, con la fruta son como un picos, ¿no? subidón, sí. Sí, Mm. entonces, bueno, no es tan estable. Entonces, frutos secos, pues es una buena opción. Obviamente, si no eres alérgico, porque claro, si eres, Claro. si eres alérgico, todo esto hay que... No, el tema de la Sí, alimentación yo no me meto mucho porque cada persona necesita una dieta distinta. Por eso, pues está muy bien ir al nutricionista y que nos ayude con esto, ¿no? mm, Entonces, pero sí que es importante que estés bien alimentado, ¿no? Por decirlo de una forma, necesitas estar bien alimentado para que tu cerebro funcione bien, ¿no? Y tiene que ser una alimentación pues, correcta. Tú sabes que después de una comida copiosa, el cerebro pues, no funciona muy claro. bien porque la sangre está en el aparato digestivo y por lo tanto pues, no funciona tan fino, ¿no? Y por eso Sí, estamos sí, ahí sí. agotados, ¿no? Entonces ahí, Sí, bueno, es adaptar tu alimentación también a las tareas que tienes que hacer para que tu cerebro funcione de forma óptima. claro. Y además de la glucosa o de la alimentación, bueno, decimos glucosa porque al final pues es lo que, ¿no? Sí, Bueno, es lo que nos aporta energía, digamos, ¿no? Pero bueno, me refiero a la alimentación en general. Y la tercera cosa que se nos olvida siempre es el oxígeno. Es muy importante la respiración. Muchas veces cuando tú estás agotado, lo que necesitas es hacer unas respiraciones profundas para oxigenar bien el cuerpo y también tu cerebro. Y respiramos bastante mal, muy superficialmente. Eso es una cosa que hay que mejorar, ¿no? Así que hidratación, buena alimentación, eh, oxígeno y, si tuviera que añadir una cuarta, que es súper importante para tener más energía, para que el cerebro funcione bien, es dormir bien. Así de el fácil. descanso. Es Mm, descansar bien. Si tú no duermes bien, no puedes ser productivo. Es así. sí. Y esto nos sirve para enlazar con otro tema que parece que tenga que ser fácil, pero es muy difícil, y es el hecho de desconectar, de descansar 10 Ujú, minutos, 5 minutos al día y no hacer nada. ujú. Parece paradójico, ¿no? Que no hacer nada nos cueste tanto. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe
a que no nos lo permitimos, a que queremos ser todo el día productivos y no entendemos que necesitamos el descanso para ser productivos, ¿no? Hay dos tipos de descansos. Uno es el descanso del dormir, digamos, ¿no? Que en este dormir nuestro cerebro hace unos procedimientos, unos procesos que son imprescindibles para rendir bien, ¿no? Estos procesos son, básicamente, muy rápido explicado, pues uno que es de limpieza, ¿no? Necesitamos dormir al menos 5 horas y media como mínimo todos los días. Como mínimo, lo recomendable son 7 y media más, pero al menos 5 horas y media para hacer este proceso de limpieza en el cual limpiamos todas las toxinas o neurotoxinas que hemos acumulado a lo largo del día en el cerebro, ¿no? Entonces, esta limpieza necesita esas 5 horas y media, se hace durante el sueño. Y luego también tenemos otro proceso que es la cristalización de la información. Es decir, si tuviéramos un ordenador, si nuestro cerebro fuese un ordenador y toda la información que has recibido, ¿no? En tus descargas, por ejemplo, en la carpeta de tus descargas, pues la tendrías que organizar en carpetas para que luego sea fácilmente accesible. Pues ese es el proceso que hace el cerebro, que se puede llamar así, cristalización de la información, y así, pues luego esa información está disponible. Si no hacemos ese proceso de dormir, 5 horas y media mínimo, pues la información que hemos recibido durante el día se pierde. Entonces, por eso es tan importante que los estudiantes, y todos, pero especialmente los estudiantes, duerman bien, porque si no, esa información pues es como esa noche que te pasas estudiando, ¿no? Para el día del examen, vomitas el examen y luego ya no te acuerdas absolutamente de nada, porque aquello se ha quedado en la superficie, ¿no? Así que estos dos procesos son muy importantes. El tema de descansar, ¿no? Para tener el cerebro en forma. Aparte, luego está el no hacer nada, que eso no es exactamente descansar, es desconectar. A mí me gusta más que... Exacto, sí. Tú lo decías, no, tú lo decías muy bien. Es desconectar, ¿no? Una cosa es descansar y la otra cosa es desconectar. Hay que hacer las dos cosas. Desconectar significa estar sin hacer nada. Y estar sin hacer nada le viene muy bien al cerebro porque es como que todo el día lo estás forzando y cuando estás sin hacer nada le dejas, ¿no? Dejas vía libre para que pueda, bueno, pues ir a su aire, ¿no? Y simplemente no es no estar pensando en nada, sino dejar que pienses sin ningún control, sin ningún rumbo fijo. Y esto es recomendable hacerlo todos los días, 10 minutos, por ejemplo, porque es como bueno, le das al cerebro un poco lo sacas al patio de recreo, ¿no? Le dejas que salga al patio un poco. Me gusta esa imagen. Sí, 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 y es importante. Pero nos cuesta mucho, como tú bien decías, porque tenemos la sensación de que si no estamos todo el tiempo haciendo cosas, estamos perdiendo el tiempo. Fíjate, ¿no? Perder el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que hay que trabajar aquí nuestras creencias. ¿Qué creencias tenemos? Pues que tenemos que alcanzar un montón de cosas, ¿no? Y el problema es que esas creencias no se revisan y somos esclavos del cumplir. Tengo que cumplir, ¿no? Tengo que cumplir lo que me dicen los demás, lo que yo creo que tengo que hacer y lo que me imponen, pues, yo qué sé, el Estado no sé, o mis hijos, o mi pareja, o, ¿sabes? Es decir, al final, cualquier cosa no siempre tienes que cumplir, ¿no? Al final llevas una mochila de cumplimientos, de cosas que tienes que cumplir y acabas agobiadísimo, ¿no? Entonces, como tienes todo eso por cumplir, no te puedes permitir el lujo de estar 10 minutos sin hacer nada. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer es descargar esa mochila del cumplir. Primero lo tuyo, porque el problema es que tú normalmente eres la persona que te pone más cumplimientos en la mochila. Y luego también los de los demás y saber decir que no. Ese es otro tema, ¿no? Claro, y el hecho de saber ordenar, como comentabas, las tareas, conocerte, pero sobre todo lo de dejar a tu cerebro que salga al patio, me lo voy a quedar, porque además, literalmente, para mí salir al patio es salir a la terraza al solete 5 o 10 minutos y desconectar, y además lo combino con sol y demás. Así que genial. Toma nota, tienes que dejar salir al patio a tu cerebro. Me encanta. Y otro tema muy interesante que te he oído en alguna entrevista que te han hecho es, volviendo al tema de la energía, no derivar energía hacia cosas que lo único que hacen es consumirla y que no son productivas.
ni constructivas, ¿no? Y va ligado con el hecho de fluir. Coméntanos esto, de fluir, de no luchar, porque es un tema muy, muy interesante. Bueno, el fluir está en hacer lo que realmente te apetece hacer, en lo que te gusta, ¿no? Y el problema es que muchas veces, claro, si tú estás en un trabajo que no te gusta, pues va a ser muy difícil que fluyas, ¿no? Que tienes la sensación de estar forzando siempre. Entonces es muy difícil ser productivo si tu trabajo no te gusta. Bueno, yo creo que es imposible. Mm. No puedes ser productivo en un trabajo que no te gusta, ¿no? Porque al final eso va a acabar con tu salud. O si eres productivo, al final acabas con tu salud, ¿no? Porque estás forzando la máquina siempre. Por eso necesitas tener un ocio cada día, además de un descanso, como hemos dicho, Mm. también un ocio cada día, hacer cosas que te guste hacer. Y el problema es que vivimos muy atrapados por obligaciones, ¿no? Lo que decíamos del cumplir, ¿no? Y eso bueno, pues nos hace daño porque tenemos la sensación de que no, ¿sabes? La sensación que no, que ya estás buscando las vacaciones porque quieres salir del bucle en el que te has metido, no sabes cómo has llegado. Estás en las vacaciones, pero luego las vacaciones no las disfrutas, ¿no? Porque estás como pendiente, ¡buah! Pero van a volver pronto ya, ¿sabes? Voy a volver pronto al infierno, ¿no? Sí. Y ahí es muy difícil fluir. Entonces, Mm. para fluir, tienes que encontrar algo que realmente te apasione, sea tu pasión, que sea el trabajo que tú disfrutas, ¿no? Pero mucha gente no lo encuentra o no se atreve o siente que no puede, ¿no? No puede hacerlo porque tiene otras obligaciones y bueno, pues eso es complejo. Es que si todo el mundo trabajase de lo que realmente le gusta, la productividad no tendría sentido porque todo el mundo sería productivo. Claro. Y después también había otro tema ligado ya no solo al tema profesional, que como tú bien dices, tiene un peso enorme en cómo nos sentimos y en esa energía que fluya o no fluya, es el hecho de, ante los acontecimientos, ¿no? Ante los avatares de la vida, cómo yo respondo, ¿no? En si es en modo lucha o en modo víctima Sí, o bien en modo solución. Entonces, el tipo de energía, ¿no? Que drenas con un enfoque u otro. sí, el problema es que no aceptamos lo que nos sucede, ¿no? No hay aceptación porque nosotros tenemos una manera muy concreta, muy personal de una idea de cómo tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser así. Y a la que sucede algo que te dice que no, que no es así, ahí ya te pierdes, ¿no? Ya te enfadas, ¿no? Ahí surgen las emociones. Las emociones lo que hacen es que te indican que tienes una creencia por revisar. Cuando tú tienes Mm. emociones, sobre todo desagradables, cuando son emociones desagradables, pues te están indicando que hay una creencia por revisar porque hay algo que no estás aceptando y hasta que no lo aceptes vivirás esclavo de esas situaciones, ¿no? La vida te pondrá esa situación una y otra vez delante hasta que tú pues claudiques, ¿no? Por decirlo así, y te des cuenta de que tienes que abrazar esa situación porque si no vas a sufrir mucho y del sufrimiento pues, no puedes ser productivo, que es lo de menos, ¿eh? En realidad lo que Sí, no puedes es sentir paz, que eso sí es lo importante. Lo importante no es ser claro. productivo, sino sentirte en paz. Pleno también. Ujú, Sí, ujú. esa es la Muy, idea. sí, muy, muy interesante, ¿no? Y el hecho también, si volvemos al tema de la neurociencia, corrígeme, como tú decías, que tienes pensado unos planes y una vida y después salen imprevistos y tienes esa sensación de falta también de falta de control, ¿no? De Sí. inseguridad y eso nuestro cerebro no lo lleva muy bien, ¿no? La falta de seguridad. Bueno, es que no podemos controlar nada y esto cuesta de aceptar. O sea, no tenemos ningún control sobre nuestra vida. No, sí, yo sí, porque no tienes ningún control. Pasa que hay gente que todavía no lo ha visto, todavía no se lo quiere creer, pero no tenemos absolutamente ningún control sobre nuestra vida y eso duele mucho, ¿no? Le duele al ego. ¿No? El ego dice, no, tú si haces las cosas así tendrás control y todo sucederá. Y eso no funciona. Entonces, claro, fíjate que aquí hay mucho sufrimiento detrás porque cuando las cosas se tuercen, ¿no? Es decir, cuando no son como yo querría, pues ahí hay conflicto, hay enfado. Fíjate que
claro, también se me va la energía por ahí. Es decir, si tú quisieras gastar el mínimo de energía posible, tendrías que ser una persona que acepta todo lo que viene a la primera, ¿no? Para llegar a eso, necesitas mucho trabajo interior, mucho. Claro. Necesitas un trabajo introspectivo, viaje hacia el interior, enorme, y que mucha gente ni conoce y que mucha gente pues todavía está en pasos iniciales. Entonces, hay muy poca gente que viva así, Mm, pero en ese momento esas serían las personas más productivas del mundo, claro, porque no les afecta mucho lo que sucede, porque, bueno, entienden que es lo que tiene que suceder sin reservas y entonces lo que van es a buscar soluciones, en lugar de por qué ha pasado, por claro. qué. Sí. Es interesante diferenciar que estás hablando de aceptación, no de conformismo. Una cosa es aceptar y otra conformarse lo que pasa, sino que desde la Sí, aceptación puedo actuar y aprender y gestionar y desarrollarme. Entiendo que va por ahí. es que se confunde la palabra conformismo con aceptación, eso es cierto, la has apuntado Mm, muy bien, Paloma, porque no se entiende muy bien esto, ¿no? A ver, ¿qué significa aceptar? Porque esto es una putada, a mí no me engañas, ¿no? claro. Esto. Entonces, solo se puede aceptar de verdad, o sea, el concepto de aceptación está muy bien, pero solo se puede aceptar cuando entiendes quién eres, cuando entiendes por qué estás aquí, cuál es el sentido de la vida, ese tipo de cosas. Porque si tú no entiendes esto, o si tú, por ejemplo, te identificas solo con el cuerpo y tú crees que, bueno, pues que eres un cuerpo, ¿no? Has nacido, eres un cuerpo y luego te mueres y ya está. Si tú crees eso, evidentemente la vida es una putada, porque sucede un montón de cosas que no te gustan y entonces pues no entiendes nada, ¿no? Entonces ahí no puede haber aceptación, solo puede haber conformismo. Por lo tanto, claro, fíjate que la aceptación requiere un trabajo interno de hacerse esas preguntas sobre cuál es el sentido de la vida, ese tipo de cosas, ¿no? Preguntas existenciales. Si tú no trabajas eso, es muy difícil o sea, todo va a ser conformismo en realidad. Porque las personas que hablan de aceptación, no sé por qué hablan de esto, si es porque es una moda, porque se habla mucho, o porque realmente han hecho un trabajo introspectivo, ¿no? Si tú no haces ese trabajo introspectivo, la aceptación o sea, solo es una palabra, ¿no? Y entonces cuando a ti te Mm, pasa algo muy grave, lo consideras muy grave, es que la aceptación es antinatural. Si tú tienes esa creencia de que solo somos un cuerpo no sé, y tienes un accidente, es que no puedes aceptarlo, mm, ¿entiendes? Solo lo puedes entender si tú sientes que eres algo más trascendente que eso y que eso que te ha ocurrido tiene una función para que tú entendieras eso más allá de este ser humano que eres, ¿entiendes? Entonces, mm. si tú no trabajas eso, la aceptación no No pierde funciona. el sentido, no funciona, es una Mm, palabra mm. solo. Bueno, nos estamos yendo más allá de la neurociencia y la productividad. Da para Claro, un siguiente claro. capítulo, porque realmente sí es muy interesante y muy importante este autoconocimiento para, bueno, para vivir en más plenitud y más consciente, ¿no? Y no responder de manera reactiva y sin control a las cosas que nos pasan. Desde luego, importante para vivir en plenitud y para ser más productivo y hacer lo que nos guste, ¿no? Ya sea ejercicio, aprender un idioma, trabajar de una manera más eficiente, lo que sea. David, ha sido súper interesante, te agradezco muchísimo el espacio que nos has abierto al apasionante mundo de la neuroproductividad. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma, un placer y nada, cuando quieras hacemos otra. Sí, antes de irnos, ¿Mm? comenta a quien está con nosotros compartiendo este ¿Mm? espacio dónde te pueden encontrar, porque sé que os Sí, adelanto que tiene un blog
con Ujú. muchísimas publicaciones súper extensas, detalladas y muy interesantes. Si te Sí. apasiona y te atrae este tema, ¿dónde te encontramos, David? Pues sí, tengo un blog junto con mi socio Miquel Nadal, Sí, que es el blog de nuestra página web, que es, si quieres luego podemos poner el sí, enlace lo en la pondremos, sí, descripción, tanto. que es Sí, emorganizer.com/blog y ahí pues nosotros escribimos mucho sobre estos temas, sobre neurociencia, productividad, incluso hay algún post, ¿no?, que hablamos sobre inteligencia emocional y cómo se relaciona con la productividad, por ejemplo. Y también tratamos temas de, bueno, de bienestar, de gestión de la ansiedad, porque al final, fíjate que todo, al final, la productividad puede ser mucho más que eso, ¿no? Si tú sí, no trabajas estos temas, al final la productividad se queda en algo muy mecánico y nosotros vamos más allá. Y luego, pues evidentemente en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Instagram, son las 4 que yo estoy, me encontraréis por mi nombre, David Carulla. Y nada, pues un placer contactar y gracias por la entrevista de nuevo, Paloma. un auténtico placer. Ya sabes, pásate por el blog de David y si quieres, pasa también por el mío, por palomagarciacoach.com, porque ahí también hablo de estos temas siempre aplicados a la experiencia del idioma. Dejamos aquí este directo indirecto de idiomas en positivo, donde los idiomas siempre tienen un efecto multiplicador. Y si nos quieres dejar un comentario y alguna propuesta de nuevos temas, siempre será bien agradecido. Hasta el siguiente directo indirecto. ¡Chao!